Bueno, buenos días. Les agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan hoy acá para el segundo espacio, La Letra en sus Voces, que estamos dedicando a un ciclo de conversatorios que estamos dedicando al 65 aniversario de la editorial, y que se ha propuesto sobre todo poner el trabajo de la editorial en la voz de sus protagonistas, de quienes hacen en estos momentos día a día llevan todo el peso de la labor en nuestra institución. Ya de hecho tuvimos un primer espacio, un primer encuentro, que adelanto que está disponible en YouTube, y la voluntad que tenemos es que estos intercambios puedan continuar difundiéndose en las plataformas de la casa. El primer encuentro hablamos un poco más sobre la casa, sobre la entrada de Magali y Ricardo, que fueron quienes nos acompañaron a la casa en esos momentos, y sus experiencias de trabajo. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar con dos editoras. Una de ellas, vamos a ser correctos desde el punto de vista formal y de recursos humanos, una de ellas ocupa una plaza como correctora, pero su experiencia desde el punto de vista del trabajo editorial es muy amplia. Y le comentaba a Jorge que además son dos graduadas en momentos diferentes. No se nota mucho lo de los momentos diferentes, pero bueno, en momentos diferentes de la carrera de Letras en la Universidad de La Habana. Entonces Jorge me decía, bueno, vamos a ver cómo, si ponen en alto el nombre de la facultad, y vamos a ver hoy cómo se dan esas dinámicas. Entonces, bueno, lo decía, Claudia y Ana María, graduadas las dos de la carrera de Letras, en escenarios diferentes, porque Claudia se graduó en el diurno, y Ana María, bueno, cuando estuvimos conversando, se graduó mientras ya estaba trabajando, o sea, ya se estaba desempeñando también dentro de la vida profesional de manera directa. Entonces, bueno, yo quería empezar un poco la conversación por ahí, ¿no? Hablando un poco como si se veían cuando estudiaban la carrera trabajando como editoras, es decir, si durante ese proceso ya tenían la disposición, querían acercarse, se pensaban como editoras, o era algo que fue ocurriendo después. Al mismo tiempo, cuánto sienten que las preparó o no la carrera para ellos, y cuánto han tenido que ir incorporando luego desde el punto de vista de prácticas, de conocimiento, de experiencia. Entonces, empezamos con Ana María. Bueno. Tú tienes tu micrófono. Sí, en mi caso yo era correctora, desde que salí del segundo año de PRE, y estudié, como dijo él, en la facultad, pero por el curso de trabajadores, con una característica muy sui generis, que era que hacíamos los mismos exámenes de los estudiantes diurnos. No era que porque estuviéramos de noche, era otro comportamiento, eran los mismos profesores. Ana Cairo, a Mauri Carbó, tuvimos a la Campuzano, en fin, todos estos intelectuales que ya yo los conocía, porque por el trabajo editorial, muchos de ellos los conocía por el trabajo editorial. Y realmente siempre hice este trabajo. Desde que yo estaba en el PRE, yo me pasaba el día leyendo, desde que era una niña, y mi padre me dijo que fue lo mejor que cogí de poder trabajar con los libros, de leer. Y fui correctora en muchas editoriales por diferentes causas, no porque me pasaba festinadamente, sino por diferentes causas. Siempre después que uno es corrector, como por lo menos en aquella época, lo máximo era pasar a ser editora. Es lo mejor. Que en aquella época pasar a editor te costaba Dios y ayuda, porque además nadie se retiraba, nadie se moría, y aparte de eso no había otras plazas. Entonces, entre otras cosas, que bueno, que lo entendieran, de que uno pudiera pasar. Y el trabajo de corrección me fue preparando para el trabajo de redacción, edición. Y redactor, porque el editor es redactor-editor. Tiene las dos cosas.
Tuve una experiencia cuando fui por primera vez editora en la editorial Gente Nueva del Instituto del Libro. Ya yo era correctora, había seguido estando allí de correctora y se desocupó una plaza porque se murió una escritora de este país muy famosa de literatura infantil y hubo una plaza y por supuesto yo era el uno, no me la podían quitar. Y cuando entré a la redacción, la compañera jefa de redacción me dijo, bueno María, ven, coge, este es tu libro para que lo edites. ¿Cómo que lo edites? Sí. Es como ahora, mi cargo era redactor de estilo, porque en aquella época no se pasaba así como así ahora directo a editor. Redactor de estilo, pero es que yo no soy editora, yo soy redactora de estilo. Dice, no, tú vas a hacer trabajos de edición, si tú quieres la plaza. Pero además, con los años que tú llevas de corrección, tú vas a hacerlo bien. Ustedes pensarán que eso es cierto, eso es incierto. Cuando yo me paré o me planteé delante del libro para hacer la edición, yo no sabía lo que iba a hacer. No lo sabía, porque para mí la edición era muchas cosas. Y siempre lo había anhelado, pero cuando me sentí delante dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Claro, ya después fui con dudas, para que lo sepan, con dudas, con miedos de que lo fuera a hacer bien o no. Y me ayudaron mucho los compañeros de la redacción, de las redacciones de ahí de Gente Nueva, Exila Saldaña y otros editores muy buenos que hubo allí, que están muertos muchos, otros no están aquí, otros están retirados. Y fui aprendiendo, a pesar de ser correctora de tantos años, el trabajo de edición, que lleva mucho trabajo, que uno no lo sabe, mucho trabajo. Yo era correctora, pero yo no tenía que ver con la cubierta, yo no tenía que ver con los textos de contracubierta, no tenía que ver con muchas cosas, pero con otras sí. Desde fotografía, ilustraciones, la redacción de texto, las dudas. Y bueno, a partir de ahí, que pude pasar a la plaza de edición, muy simpático, llegó el periodo especial. Y ahí se acabó todo. En un recorrido que se hizo, que pasé por diferentes cosas, pude entrar a la unidad, a Ediciones Unión, porque Abel Prieto estaba en ese momento ahí y pidió de las editoriales que ni correctores, ni editores, ni ilustradores, ni todo, lo estaban reubicando en diferentes lugares, que la gente por supuesto no quería, pero bueno, había que hacerlo. Y entonces me mandaron para allá y me preguntaron si otra forma de ver la edición, porque los libros de Ediciones Unión, que es de autores cubanos, pero además con otro género, aunque también en lo que es la infantil y juvenil, también tiene género de novelas, cuentos y eso, pero no era igual. Ahí me enfrenté a los autores cubanos de aquella época y aprendí muchas cosas de edición, aprendí la nota contracubierta, que el primer curso lo pasé con Exila Saldaña, ahí cómo escribía cada autor en dependencia del género, porque todo el mundo no escribe bien, no escribe igual, no es que escriban diferente, escriban mal o bien, sino que no escriben igual, no redactan igual. Y ahí aprendiendo las normas editoriales de Unión, junto con la del Instituto del Libro, que es para todas las editoriales, ahí pasé. Ana, déjame hacerte una pregunta. Tú decías, a pesar de pasar tanto tiempo como correctora, me fue difícil el tránsito a ser editora. Has hablado de las notas de contracubierta, has hablado de las imágenes de cubierta. O sea, ¿qué otras diferencias podrías comentarnos desde el punto de, o por lo menos a partir de tu experiencia, desde el punto de vista del trabajo o de lo que correspondía a ser una correctora con lo que tuviste que hacer luego como editora? Bueno, para mí el trabajo de corrección es muy importante, sobre todo desde aquellos años que yo aprendí, porque es otra mirada sobre el libro, pero hay una diferencia para mí fundamental. El corrector revisa el trabajo, revisa en el buen sentido, no que lo esté diciendo lo que está bien y lo que está mal, sino es fundamental, revisa el trabajo del editor. El editor es el que se enfrenta al autor, el editor hace su edición, pero el corrector no. El corrector tiene que ser fiel, y ese es mi criterio, al trabajo del editor. Tú no puedes cambiarle nada.
Yo nunca en mi vida le he cambiado nada a un editor. Nunca. Le pongo, una de las compañeras que están aquí, que han trabajado conmigo, sugerencias, aunque yo sepa que está bien, pero esa no es que no sea mi función, es que es un respeto al trabajo del editor. Una fecha histórica, un problema de redacción, que a veces va más allá de lo que te piden como correctora, que me piden 12 grados, pero yo fui editora, me gradué en la universidad y toda esa experiencia tú la vas acumulando. Pero para mí eso es lo fundamental. Por eso cuando yo me enfrenté a mi primer libro en Gente Nueva, yo no sabía lo que iba a hacer, porque cogí miedo, la verdad. ¿Y te acuerdas de cuál fue ese primer libro? Fue un libro de juegos, ya estábamos entrando en el periodo especial, fue un libro de juegos infantiles, deportivos, que se estaban haciendo toda esa serie de cosas. Y así todo, no me sentía cómoda, tenía miedo a él, porque yo decía, sí, yo quiero ser editora. Pero cuando me enfrenté de verdad a un libro yo sola, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Además, ¿qué es lo que pasa? Yo he pasado por diferentes editoriales como corrector, después editora. El trabajo infantil, juvenil, la gente está equivocada. Piensan que es un trabajo fácil, que es un trabajo, no es como para los adultos. Y ahí aprendí muchas cosas que sí. El lenguaje, a cómo va dirigido, cómo tenía que hacerlo. Por eso yo tenía mucho más miedo hasta que empecé a hacer ya narrativa, esa serie de cosas, y que pasé después a la UNIA. Bueno, vamos a pasar a Claudia. Tú terminabas por lo menos en esta primera vuelta. Sí, después que hablar de la Casa de las Américas. Tú terminabas, tú terminaste hablando de la literatura infantil o juvenil, literatura para niños y jóvenes. Precisamente Claudia terminó hace poco de editar el Premio Casa de Literatura para Niños y Jóvenes el año 2024. Pero bueno, quiero que hables un poquito de la experiencia de la facultad, lo que comentábamos al principio, las preguntas un poco que hacíamos al principio, y si puedes relacionarla con otra particularidad que tienes, que es que tú cuando te graduaste pasaste a trabajar al Instituto de Literatura y Lingüística, ¿no? Voy a hacer eso. Ya. Bien, el camino y las complejidades un poquito también que a las que te has ido enfrentando. Bueno, entonces volvemos atrás a la etapa de la facultad. Tú preguntabas si uno se ve como editor cuando empieza a estudiar, y realmente, bueno, en mi caso creo que un poquito sí. Yo vengo de una familia, afortunadamente, que estaba vinculada al mundo de las letras, porque mi mamá es filóloga también, o sea que yo sabía más o menos de qué iba ese mundo, más allá de que, bueno, muchos sabemos que la carrera de letras generalmente se divide en 3 grandes campos, o sea, el campo de las letras clásicas, la literatura y la lingüística. Yo estaba vinculada a la literatura, de hecho me gradué con una tesis sobre literatura oral en Quele de Cilia Saldaña, y bueno, casi todas las personas que nos graduamos por esa área de literatura nos vinculamos mucho o tenemos la idea de que podemos trabajar en el mundo editorial. Sin embargo, no fue mi caso. Yo tenía probablemente una plaza asegurada en la Casa de las Américas. En aquel momento, cuando se entraba a la Casa de las Américas, tampoco se entraba como editor, se entraba como corrector y se pasaba por todas las escalas, pero coincidió mi graduación, que fue en el año 2007, hace ya casi 20 años, coincidió con la impronta de la recién creada Facultad de Enseñanza de Español para estudiantes no hispanohablantes. Y entonces era la masividad, el arribo de los estudiantes chinos, y muchos de los que fuimos, afortunadamente, los mejores expedientes, tuvimos que pasar a esa recién creada microuniversidad que se erigió en Ciudad Tarará. Y bueno, éramos jóvenes y felices y nos gustaba todo, y fuimos con mucho entusiasmo y cambiamos esa perspectiva que teníamos inicial de ser editores o, bueno, correctores primero, y pasamos a ser profesores. O sea, yo no llegué a la investigación inmediatamente, yo primero pasé por la docencia, que llevó también, fue una etapa de mucha investigación y de mucha preparación, porque en esa recién creada facultad no existía un departamento de literatura aún. Existían 2 grandes departamentos, un departamento de enseñanza de español como lengua extranjera y un departamento de lingüística. Y ahí entonces tengo que moverme a un área que yo nunca esperé que me iba a tocar, y me encantó. Ahí me involucré con la lingüística,
De hecho, me tocó ser jefa de asignaturas que no pensé que iba a dar. Nosotros dimos desde Introducción a los Estudios Lingüísticos, que era una asignatura que no se cursaba en la carrera de letras, creo que sí, en lenguas extranjeras. Formaba parte del plan de estudio, pero no del nuestro. Tuvimos que hacer un libro de texto, éramos todos muy jóvenes y estábamos todo el tiempo investigando y preparándonos para ser buenos profesores además, porque cuando tienes el estudiante delante tienes que tener una preparación superior y sobre todo volver a los estudios que habíamos tenido de lingüística en las asignaturas básicas que todos habíamos dado, o sea, desde fonética y fonología española hasta la psicología. Y bueno, fue una experiencia tremenda, fueron 3 años casi que acelerados, corrimos. Y bueno, a partir de ahí, esa preparación que me dio en el área de lingüística me permitió pasar al Instituto de Literatura Lingüística después ya como investigadora. O sea, yo presenté mi expediente, ya tenía como algunas publicaciones, incluido ese libro de texto. Y bueno, ahí tuve una experiencia de 6 años, empecé en el instituto en el año 2010. Y durante esos 6 años me vinculé a proyectos de lingüística que me fascinaban. Yo integraba un proyecto que todavía está vigente, que es de lexicografía, que se llama Tesoro Lexicográfico de Cuba. Estuvimos involucrados en un proyecto que era un diccionario, un inmenso diccionario de diccionarios donde entraban grandes autores de la lexicografía cubana, desde Esteban Pichardo, Rodríguez Herrera, Alfredo Zayas, hasta obras de principios del siglo XXI. Y dentro de eso además me especialicé en el lenguaje técnico y la marcación técnica dentro de los diccionarios, lo cual es un mundo fascinante. ¿Qué pasa? Que la investigación es un poquito más, casi siempre se centra en puntos muy precisos. Y ya cuando esa investigación se lleva a otro campo, como por ejemplo el de la edición, que lleva investigación también, que era algo que yo le comentaba a Fernando, o que Fernando pensaba tocar, pues como que se extiende más en la edición y es el estudio ese de la lengua como organismo vivo, esa evolución constante que tiene la lengua, y bueno, ampliamos. O sea, no me siento que haya dejado nunca la investigación y que ninguno de nosotros como editores dejemos ese empeño por seguir preparándonos cada día y creciendo con esa evolución, esa mutación que tiene la lengua en el día a día y que nos lleva a nosotros a estudiar no solo la variante general del español, el español castizo, sino las variantes regionales del español y la variante nuestra cubana. Por ahí va la cosa. Entonces para mí fue un cambio un tanto violento, casi que de un área a otra. Pero ya sobre el año 2016 yo tenía otras inquietudes y quise volver sobre el mundo literario, sobre el mundo del libro. No les hablé de algo que fue una experiencia importante durante la época de la facultad. No sé, porque los planes de estudio van cambiando, pero en el plan de estudio de nosotros, o sea, entre el año 2002 y 2007, que fueron los 5 años que yo estudié en ese diurno, nosotros tuvimos una asignatura en tercer año, que es un año muy complejo en la carrera de letras, y creo que en casi todas las carreras, que se llamó Taller de Edición. Esa asignatura la dio nada más y nada menos que Elizabeth Díaz, que imagínense que es la autora del libro del editor y que además después creo que fue en el año 2018, recibió el Premio Nacional de Edición. Estamos hablando de una editora con una experiencia tremenda, un referente para todos los editores. Y Elizabeth en 6 meses, porque realmente era un semestre del tercer año, nos dio una preparación rápida, porque no quedaba otra, pero muy especial sobre el libro, porque creo que todos los estudiantes esperábamos que fuera una asignatura sencilla dentro de un momento en que todas las asignaturas eran muy teóricas, muy difíciles, pero no fue así, y Elizabeth fue incisiva, fue severa, pero nos ayudó muchísimo, nos abrió la vista al libro, no tanto como texto para corregir, para editar, para revisar y aplicarle determinadas normas gramaticales, ortográficas, sino al libro como un hecho cultural. Y todo lo que implica el libro, como producto, como incluso el mercado del libro, lo que era el diseño, lo que era el diseño de interiores, la maquetación, fue muy completo lo que nos dio y creo que era el primer año que se daba. Elizabeth se estaba estrenando con nosotros, pero fue fantástico. Y ese mismo año ya empezaban lo que después seguía hasta 5º año y creo que se mantiene. Bueno, ya no hay un 5º año más, creo que es 4º. Pero bueno, las prácticas preprofesionales de nosotros, las primeras prácticas fueron rotar por editoriales de La Habana. En mi caso me tocó Ediciones Unión, que en aquel momento tengo un vago recuerdo de que la que me recibió fue Olga Marta, en una sección que, o sea, ellos estaban divididos por géneros y a mí me tocó narrativa. Y en ese caso, claro, éramos estudiantes, no teníamos una experiencia para enfrentarnos a la edición como tal,
pero nos dieron a evaluar libros. Entonces, en ese caso leímos muchos, nos enfrentamos a los inéditos y teníamos que hacer al final, o sea, la evaluación final de esas prácticas era un informe de evaluación de libros y bueno, vimos cómo se trabajaba con un original, con un inédito, qué teníamos que ver y qué no, cómo si aceptábamos o no el libro. Y ahí teníamos algunos libros que realmente no eran publicables, pero había autores de mucho reconocimiento, había seudónimos, había de todo. Y fue una gran experiencia. Ya en el 2016 entonces, ahí retomo lo que estaba diciendo, llegué a la Casa de las Américas, pero yo venía de otro giro. Y fue un cambio, no voy a decir que violento, pero fue fuerte, porque además ya cuando pasamos por diferentes áreas y estamos muy vinculados al estudio de la lengua, nos creemos a veces que no la sabemos todas, vamos a decirlo en buen cubano. Y la edición te impacta. En aquel momento estaba dirigiendo el fondo Caridad Tamayo, y Caridad Tamayo le tengo que agradecer infinitamente porque tuvo mucha paciencia, tuvo mucha confianza en el trabajo que yo iba a hacer, me exigió muchísimo, pero yo me enamoré de la edición y creo que, bueno, ya llevo casi 10 años, es el lugar donde más tiempo he pasado y no pretendo irme. Yo propongo seguir un poco con Claudia y en una pregunta común, que Claudia la comente y luego Ana también que dé su opinión. Llevas 10 años, pero también te has vinculado, por supuesto, a otros procesos de edición, a otros escenarios editoriales. En tu opinión, ¿qué distingue o qué podría... o cuáles podrían identificarse como elementos distintivos de la edición que se hace, del trabajo editorial que se hace en la Casa de las Américas, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que volver atrás y decir que la Casa de las Américas para mí fue mi escuela de edición y fue la mejor. Y yo creo que lo que más distingue el trabajo que se hace en el fondo editorial y en la casa de manera general es la seriedad y el compromiso que hay. Recuerden que el origen del fondo editorial es editar un premio literario. Entonces eso requiere un compromiso y una ética de trabajo que es fundamental, y creo que lo respetan a medida que han cambiado incluso las generaciones que están editando, porque ya no trabajamos los mismos, no somos los mismos desde el inicio. Sí se ha mantenido una manera de hacer, es un modus operandi que es exigente, que es minucioso y que se agradece mucho. Pero sobre todo respeta a los autores ganadores de premios que además están editando, porque esos libros son inéditos, esa es la primera edición que va a salir, y que tengan esa calidad es imprescindible. Y todos los editores, creo que, y todos los que trabajan el libro, no solo los editores, los diseñadores, los maquetadores, todos trabajan en función de que se logre bien. Eso, de manera general, es una necesidad en todas las editoriales, no lo niego. Pero la manera en la que se hace en la casa, ese nivel de seriedad y de compromiso, creo que solo lo he vivido aquí. Todos sabemos que estamos viviendo una época difícil que a veces tensa un poco la dinámica de trabajo, la relación de la gente con ese compromiso que tienes con que la obra quede bien. Aquí no se ha perdido, independientemente de que todos estemos pasando por momentos muy complejos. Y otra cosa que es fundamental, yo creo que es el material humano. O sea, el colectivo de trabajo que integra el fondo editorial se lleva muy bien, se integra muy bien, y eso, poder trabajar en un ambiente agradable donde uno se sienta feliz con lo que está haciendo, es fundamental. Hay otros lugares donde uno trabaja con otras tensiones, con otras dinámicas, otras burocracias, y nosotros, de hecho, sin apenas burocracia, solo las fundamentales, el trabajo sale en tiempo, sale con la calidad y... Bueno, no se me ocurre decir. Ana, en tu caso, te voy a pedir antes de que comentes eso, ¿no? Lo que tú crees que distingue el trabajo editorial en la Casa de las Américas, que menciones brevemente, las editoriales por las que has pasado. Como correctora también, no solo como correctora y editora. Bueno, estuve cuando salí ya primero entré en un taller poligráfico en aquella época. Ahí aprendí a ser correctora. Ahí aprendí a tener vista, que no lo tienen los demás correctores. Y la gente se ríe cuando yo pongo algo y me dice, pero ¿cómo tú sabes? Bueno, porque lo aprendí con todos aquellos viejos, con aquella sabiduría, todas esas cosas. De ahí pasé lo que yo considero que fue mi escuela, la editorial Pueblo y Educación.
era la editorial más grande que existía en Cuba, la más grande, en la cantidad de ejemplares, en la cantidad de libros, y se trabajaba con una seriedad, como dice ella, pero con una exigencia tremenda. Lo mismo los correctores, que los editores, que los redactores, porque estábamos divididos en aquella época. De ahí pasé a Pueblo Educación, que unieron la educación, el IPEC, junto con Pueblo Educación, y se quedó con Pueblo Educación. Como ya no podía, ahí no había plaza para edición, ya yo había terminado, pasé a Ciencias Sociales, allí fui jefa de corrección y mecanografía, también un colectivo muy bueno y con una cantidad de editores fabulosos, diseñadores, editores y ilustradores, muy buena cantidad de libros. Ahí empecé a trabajar lo que era el ensayo, que me persigue hasta ahora. De ahí pasé a lo que es Gente Nueva, porque no había plaza. Me llamaron del Instituto del Libro para que pasara a la corrección de Gente Nueva, que ahí hacía el trabajo de dirigir y además corregir. Cuando llegó el periodo especial ahí, qué sé yo, pasé a Unión, que fue donde más años estuve, aparte de este. Aprendí mucho el trabajo de edición con los autores cubanos, porque ese es netamente cubano, hasta que pasé aquí en la editorial de Casa de las Américas, que siempre quise trabajar en la Casa de las Américas, pero no se daba la oportunidad. Y bueno, ya después de tantos años, Zurbano me planteó que bueno, que si quería venir para acá, y aquí empecé. ¿Qué quieres que hable de? ¿Quieres que hable de la Casa de las Américas, del fondo editorial? Bueno, sí. Eso fue otro gran golpe para mí, porque no tiene nada que ver el trabajo editorial que se hace en la Casa de las Américas con el que se hace en otra editorial cubana. Se lo digo así. Es lo que ella dice, hay mucha exigencia, hay mucha calidad, se trabaja muy bien. Ya yo pasé por 3 directores, Zurbano, Caridad y acá el compañero. Y les voy a decir que el trabajo de aquí de la Casa de las Américas no es fácil. No es fácil comparado con las editoriales que yo he pasado. Son muchos detalles, son muchas características, son muchas exigencias. Y de verdad que me enfrenté, por ejemplo, me enfrenté a un libro argentino. Y cuando cogí aquel libro empecé a cambiarlo todo. Porque hasta que me di cuenta, empecé a preguntar, pero no, así como se habla en Argentina y así como lo pone el libro. Me metí en la biblioteca, busqué un diccionario y empecé a borrar todo lo que había hecho. Y entonces nada más que las verdaderas dudas que la vi con el autor. Y como eso, me he topado con muy buenos escritores mexicanos. Para mí, lo que me ha tocado a mí fueron los mejores que lo que es ensayo, colombianos, en fin, de muchos países que han ganado premios o que no han ganado premios. Sí, son del fondo editorial y se vuelven a reeditar. El trabajo aquí no es fácil, no es comparado con otra editorial, aquí en Cuba. De verdad que tienes que poner los 5 sentidos en lo que vas a hacer. Preguntar, yo siempre he preguntado, yo nunca he hecho nada festinadamente, y aunque sea editora ahora, si no, se lo pregunto todo a los autores, lo consultamos entre editores, el jefe de redacción, gente con experiencia, porque uno no lo sabe todo. Y aunque a veces tú tienes la razón, tampoco puedes ir directamente, no, yo tengo la razón, eso va así. Si no, hablarlo con el autor, verlo si está de acuerdo, pero el trabajo aquí es un trabajo arduo. Para mí es arduo, difícil, tengo todo siempre aprendido, porque cada autor de cada país es diferente. Y los premios, sus características, las características de los libros, de las colecciones. Pero me gusta estar aquí. Siempre quise estar aquí y ahora al cabo ya de muchísimos años. Entonces pasé a trabajar aquí en la editorial. Y me vino muy bien en todas las editoriales cubanas que tuve. Una experiencia que no es la experiencia de la Casa de las Américas, pero eso más formado. Bueno, vamos a salirnos de la casa y vamos a ver la casa en el escenario general, ¿no? O el fondo editorial en el escenario general. Vivimos un momento de mucha complejidad y dificultad, porque a veces la palabra complejidad encubre decir que las cosas están bien difíciles. Vivimos momentos muy difíciles para la reproducción de la vida cotidiana, para la manera de situar lo laboral en la vida cotidiana,
pero de manera particular me gustaría escuchar cuáles ustedes creen que son algunos de los desafíos a los que se enfrenta la producción editorial y en sentido general la producción de libros en la Cuba de hoy. A mí me parece que, bueno, evidentemente el factor económico es algo que golpea mucho el universo del libro, no solo en Cuba, en el mundo. El costo del papel, el costo de las impresiones, todo se ha encarecido enormemente, pero especialmente en nuestro contexto más aún. Entonces creo que el mayor desafío que hoy por hoy tenemos, tanto los editores como los lectores, o sea, el receptor del libro, es esa inserción del libro digital, o sea, del universo del libro digital. O sea, es un reto desde el punto de vista de la infraestructura que se necesita para la elaboración del libro y también para la recepción, y desde el punto de vista del trabajo interno, la preparación necesaria que se requiere para lo que es el diseño. O sea, el libro digital es otro libro, es otra cosa, es otro fenómeno, y todavía no estamos listos del todo para eso. Nos damos cuenta porque no hay establecido aún un sistema de trabajo, un sistema exclusivo de elaboración en Cuba, por ejemplo, de un libro digital. Los programadores trabajan desde diversos programas, no siempre los mismos, los diseños no son iguales, se acoge el texto desde diferentes momentos de trabajo. O sea, hay algunos programadores, por ejemplo, que trabajan desde Word en una obra que no está terminada. O sea, para un editor la obra no está terminada hasta que no está en unas planas, en un arte final. Entonces hay un proceso que se pierde y se desconoce. Entonces el editor se siente que se está desconociendo un poco el trabajo que se llevó hasta otro momento, cuando se está pensando en una poligrafía y demás. Eso es un reto. O sea, acoger todo eso, que se hagan más cursos a lo mejor sobre el mundo digital, empapar a editores que además, por ejemplo, como Ana María y otros que tienen una experiencia de muchos años, pero vincularlo a ese mundo que además es muy veloz, lleva estar todo el tiempo investigando, preparándose. Creo que eso es un gran reto. Y bueno, estadísticamente está demostrado, las ferias del libro lo demuestran, que el libro en formato papel sigue siendo lo que el público espera, lo que la gente quiere comprar. Las presentaciones del libro todavía exigen que aunque sea haya unos 50 ejemplares que se puedan vender. Entonces, desconocer eso, ignorar eso, también es un fallo. Tenemos que jugar con que ya el libro digital en algún momento no va a ser una alternativa al libro en formato papel, sino que va a ser la variante que haya. Y quizás lleve también un reto desde el punto de vista de la promoción, y que el lector se acostumbre a cómo trabajarlo, a las aplicaciones que puede tener a la mano, que a veces son software libres que no funcionan del todo bien y no reconocen todos los trabajitos y las pequeñas notas, anotaciones que se hicieron en el libro. Creo que es lo más complejo, esa incorporación de la vida digital. Y bueno, por supuesto, convencer a los autores de que la única salida a lo mejor que va a tener su libro es esa. Hay autores que se niegan muchas veces a que la salida de su libro sea digital, y nos pone a nosotros de que no salga. Nosotros siempre vamos a querer que el libro salga en algún formato. El editor quiere que el libro salga a la luz. Y muchos autores, la gran mayoría también, pero hay otros que dicen, no, hasta que no haya papel para imprimir, no queremos que el libro salga, y niegan sus derechos. Son retos que casi todos para mí están relacionados con eso, con el libro digital y toda esa infraestructura que es necesaria para que salga a la luz. Y hay en el caso de Cuba además hay la concepción, hay muchos autores y autoras que también tienen interés en que su obra circule en Cuba, por supuesto, pero que pueda circular internacionalmente. Y en muchos casos hay muchos autores que en medio del escenario de la ausencia, de la falta de papel, de la falta del libro impreso, porque en el mundo también con carencias, con los altos precios del papel, pero internacionalmente tampoco se ha renunciado a la existencia del libro en formato impreso. O sea, con tiradas bajo demanda, con tiradas menores, con procesos de preventa que garantizan las tiradas menores, pero se buscan las alternativas, y hay muchos autores y autoras que ven como una limitación una posible edición en formato papel cuando salen en formato electrónico. Entonces, otro fenómeno que en alguna medida también está incidiendo en ese sentido. En tu caso, Ana.
Bueno, ya con todo lo que dijo Claudia, no voy a volver a repetir lo mismo. Solo quiero decir que, o lo que ella dijo ahorita, muy importante, es que tenemos que tener un curso, o como se llame, sobre el libro digital, porque realmente aquí en la Casa de las Américas estamos trabajando, pero así. Y entonces, tú no sabes nada sobre el libro digital en el caso de nosotros. Por ejemplo, yo no sé nada del libro digital, ahora es que lo estoy trabajando. Porque independientemente de que nosotros querramos que siga habiendo libro en papel, el futuro es ese. Es el desarrollo. A mí no me gusta. A mí me gusta tener mi libro y yo coger mi libro, ver mis páginas, escribirlas, sentirlas. Y yo quisiera que en un futuro ver lo que es la feria del libro, donde antes se vendían tantos libros que la gente accediera a comprar esos libros. Yo quisiera volverlo ahí. Y eso, en las condiciones económicas no de Cuba, sino del mundo entero, creo que no lo voy a ver, pero realmente me gusta el libro en soporte de papel. Y digital no dejo de entender que es lo moderno, que es lo económicamente que se está llevando a cabo en todas partes del mundo, porque desde un punto de vista es mucho más barato, en un sentido. Pero bueno. No, y a Ana no solamente verlo, le gusta editarlo y corregirlo en formato papel. Ahí lo interesante es que a veces nosotros nos hemos enfrentado, de un libro hemos sacado dos. Uno, el libro, y el otro, las anotaciones de Ana. Entonces, esas son experiencias que nos van quedando. Mira, en mi caso, no sé los demás editores, creo que sí. Tú coges el papel y tú vienes, ahí está el impreso, y tú lo empiezas a leer. Pero no es lo mismo tener una pantalla donde tú dices, bueno, y marca y comentarios. Aquí tú estás, coges el lápiz y la pluma, y sigue trabajando, lo sigue haciendo para preguntar después, para unificar después. Pero esa máquina, esa pantalla a mí me mata. Vamos a estar aquí. A mí me mata. Sí, por ejemplo, ya hice un libro que no lo he hecho aquí en la Casa de las Américas, lo hice en el Instituto de Historia. Un libro, hice mi versión digital por primera vez, un libro sobre Mella. Seguí anotando en un papelito aparte, pero realmente hice la edición después que lo vi con los autores, ya digital. Y tiene muchos beneficios, porque quieres encontrar una palabra y hay marcas y te aparece la palabra. Aunque yo la encuentro, porque lo que tengo es una memoria fotográfica por la experiencia, y la encuentro. Pero realmente ya hice mi primer libro digital, cuando me toca aquí en la Casa de las Américas, espero que no, porque los libros aquí son así, difíciles. ¿Y aniversario del sí, pero no. Es lo que he visto, los diferentes procesos. Y realmente yo quisiera volver a ver el libro en soporte de papel. Vamos a ver si es posible. Claudia, cuando tú llegaste a la casa, Ana estaba aquí, ¿no? Sí, como no. Entonces, nada, esto no lo habíamos conversado, pero como estamos aquí, como digamos, estamos aprovechando esto de manera dialógica, ¿cuánto te aportó, cuánto trabajaste, cuánto te acercaste a Ana María? Y ahora voy a decir la verdad. A ver, sí, cuando yo llegué, Ana ya estaba aquí y yo me apoyé muchísimo en Ana, sobre todo porque, no solo como editora, sino como correctora. Me apoyé muchísimo en María Elena también. Había editoras de mucha experiencia que, uno llegaba con un conocimiento de la lengua, con un conocimiento de la gramática, de la estilística, en fin. Pero ese modo de hacer y esa vista que se hace, yo no la tenía desarrollada todavía, o sea, se me iban muchos detalles. Hay una cosa en la edición que es la unificación del texto, que es fundamental y que yo se la tengo que agradecer a estas madres, porque son como segundas madres de nosotros, que siempre estaban arriba de cada detalle, de cada cosita que se podía ir. Un puntico que no quedara igual, mira, aquí no lo tienes igual. Una cursiva, aquí lo pusiste en cursiva y aquí no. Esa vista se va haciendo. Hay una frase que me dijo Ana María cuando yo entré, porque también uno se desespera y quiere ser el mejor en lo que está haciendo, por lo menos uno se lo plantea, y Ana María me dijo, tienes que tener paciencia, un buen editor se hace después de 5 años. Mínimo 5 años. Y yo decía, bueno, pero 5 años, ¿cuántos libros yo voy a hacer en los primeros 5 años? Y realmente me he descubierto a mí misma, repitiendo la frase de Ana María, ya con editores más jóvenes, recién graduados, diciéndole, a mí una editora de mucha experiencia me dijo una vez,
que después de 5 años era que ella estaba más o menos encaminado, porque realmente uno sigue creciendo en el día a día. Pero yo tengo que reconocer que incluso desde el punto de vista de la corrección, yo todavía me apoyo en Ana María. Hay libros, yo he hecho libros complejos que han llevado, que han venido de traducciones muy difíciles, que han tenido dificultades con terminología, valoraciones múltiples, que son colecciones además que llevan mucho detalle, llevan muchas anotaciones, muchas referencias, y cuando eso pasa, con esa memoria fotográfica que dice Ana María que tiene y que es real, yo siempre le pedía a Caridad y luego a Fernando y a Magali, nuestra jefa de redacción, le digo, si Ana María me lo puede corregir, porque muchas veces los libros, desgraciadamente, sale como edición y nosotros hacemos edición, corrección y hacemos de todo porque hay mucho trabajo, muchos libros moviéndose en ese momento. Pero si es un libro muy difícil y yo puedo pedir que Ana María lo corrija, yo pido que Ana María lo mire. Son unos ojos en los que yo confío firmemente. Además somos casi vecinas, entonces yo si tengo que ir a su casa me siento con ella y hacemos trabajo de mesa. Y lo de las anotaciones es real. A Ana María le encanta trabajar en papel y después te entrega otro manuscrito, pero con una sabiduría infinita de mucha experiencia además. Entonces, cuando llegó Claudia a la editorial... Todo lo que ella dice es cierto, pero el problema es que no se han dado cuenta a través de los años. En la época en que yo fui correctora y después fui editora, el trabajo de corrección estaba deslindado del trabajo de edición. El editor veía lo que tenía que ver. Lo demás no importaba. El corrector lo tenía que hacer. Porque descansaba en el trabajo que tú hacías. Porque eso del punto, de una coma, y no sé qué, el editor está leyendo, está trabajando, está editando, y está mirando un error, un no sé qué, lo que tiene que investigar. Pero en la actualidad es lo que dice ella. No hay tiempo, o no hay plaza de corrección en las editoriales, o no lo quieren hacer porque mucha gente te dice que no hace falta el trabajo de corrección. Entonces que lo haga el editor. Y es verdad, 4 ojos es más que 2. Y a mí lo que me salva es la experiencia de trabajo. A mí me gusta hacer trabajo de corrección. No porque le coja, porque hay editoras que no les gusta porque parece como que le estoy cogiendo los errores. No es errores. Es que es el trabajo que yo aprendí, el que se utilizaba en Cuba. Y eso de los 5 años no lo inventé yo. Eso de los 5 años con el Instituto del Libro, cuando vinieron los mexicanos y vinieron una vez los alemanes que dieron los seminarios en el Instituto del Libro, ellos lo explicaron, yo tampoco lo sabía. Un editor se forma a partir de 5 años. 5 años, ¿cuántos libros tú has hecho? Pero además, no es que tú en 5 años has hecho novelitas. En 5 años tú has cogido novela, dramaturgia, tú has cogido poesía, que yo no trabajo poesía. A mí no me gusta y nunca la trabajo. Vaya, tiene que ser por necesidad. Ensayos de toda índole, político, social, cultural. Entonces, a los 5 años tú puedes decir, bueno, ya empecé a ser editor. Pero por la experiencia, yo sí quisiera que el trabajo de corrección volviera a ser lo que era corrección y que todos los editores entendieran que hace falta un trabajo de corrección. No que te corrijan errores, sino que él va a dejar todo eso y va a centrarse en su edición, en su redacción de texto para verlo con el autor. Lo demás, esas boberías, que yo pongo cosas que no son boberías, pero bueno, esas cosas de corrección, del puntico, de la cursiva, de no sé qué, se lo deje al corrector, porque le limpia el original. Y no hay nada más bueno, vamos a decirlo así, que cuando un editor me pide por el trabajo de corrección, porque descansa en el trabajo que yo hago. Y me gusta eso, porque es lo que me gusta, el trabajo que me gusta. Y me le agradezco mucho a Claudia y a otros compañeros que me han pedido para trabajo de edición, que la revise su libro desde el punto de vista de corrección, porque limpiamos el libro, lo hacemos mejor. Que claro, ya a esta altura, cuando llego a la corrección, ya yo veo cubierta, notas contra cubierta, las notas al pie, los textos, el problema de redacción, esto, tal cosa. Por eso dicen que es otro libro, basado, claro, en la experiencia del trabajo de editor también. Pero me gusta el trabajo de corrección. ¿La corrección que corrige el diagrama? Sí, porque el problema, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron a hacerse los libros ya desde el punto de vista, los originales se empezaron a hacer ya en la computadora, que ahí yo empecé en Unión, todas aquellas personas que no conocíamos pensaban que la computadora lo hacía todo.
Ustedes no se pueden imaginar aquella lucha, porque no, ese programa está, pero esta palabra está mal dividida al final. No, eso la computadora lo tiene bien, no, eso la computadora no lo tiene bien. Y ya a esta altura ya es otra cosa. Y realmente todo el que trabaja en una editorial debe conocer el trabajo editorial, el del corrector, el del editor, el diagramador, el compositor. Aquí también, aquí yo he tenido mis discrepancias con mis compositores. No me partas la palabra ahí, me la tienes que partir. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque no así la palabra. El programa dice que así, no, el programa no lo dice que así. O está bien dividida ortográficamente, pero el autor lo quiere con ese guioncito, porque significa otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que con la experiencia, los años, hemos hecho un equipo donde todos nos llevamos muy bien, la verdad, nos llevamos muy bien. Ya nos conocemos unos a otros, el trabajo que hacemos, y por eso salen los libros bien. Ahí estamos. Sí se conocen, sí. Bueno, no sé si... Perdón, no hay ningún libro que salga sin errata. No aquí en Cuba. No hay un libro que salga aunque sea sin una errata. Eso es cuento. Siempre se va uno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que... Agustín. Cada libro es diferente, cada libro es un mundo. Yo trabajé realmente la oralidad en Quele Quele de Cilia Saldaña, que era el uso del pataquí. Realmente yo estaba usando recursos de oralidad a través del pataquí, que es una narración religiosa, en un libro que además está enfocado en la literatura infanto-juvenil. Realmente ya cuando pasaba a la escritura, la complejidad estaba justamente en detectar esos recursos, porque ya estaba como literatura, se asume como literatura oral. Eso es un tema de tesis complicado y largo, pero bueno, en sentido general, ese universo que constituye, ese pequeño universo que constituye cada libro, es lo que le da el grado de dificultad. Es muy complejo a veces detectar, por ejemplo, el estilo de un autor. Estilos narrativos, un estilo indirecto libre a veces se te puede confundir. Hay determinados recursos que tienen de la ortografía y de la gramática para marcar ese tipo de... O sea, cuando por ejemplo interviene un personaje o se está haciendo una narración dentro de otra narración. Esos son los misterios de la narrativa, por ejemplo. Creo que otro tipo de género tiene sus dificultades también. Por ejemplo, Ana María ahorita hablaba del ensayo. El ensayo, al ser obras que... o sea, el ensayo puede ser de cualquier tema, pero cuando te acercas, por ejemplo, al artístico literario, que nosotros lo editamos mucho, lleva... El lenguaje que se usa es especial, hay una terminología diferente, pero además uno tiene que mediar con ese autor muchas veces para acercar un tema complejo a un lector que no necesariamente va a ser un profesional, a veces va a ser un estudiante. O sea, hay libros que están dirigidos a estudiantes y entonces hay que adaptar ese lenguaje para que sea comprensible lo que se está diciendo en ediciones además que son complejas porque son anotadas, referenciadas, en fin. Creo que te di más o menos la respuesta de lo que esperaba. No sé, Diana, si quieres decir algo. Tú tienes tú. Bueno, en el caso, es lo que dice Claudia, cada libro es un mundo, diferente totalmente. A veces el mismo escritor tiene 2 libros, pero son según el género muy diferentes. Yo casi todo lo que hago es ensayo, gracias a Caridad y a compañeros, casi todo lo que me toca es ensayo. Y llevo muchos años de ensayo también en Unión, lo tuve. Y cada autor tiene su forma peculiar de escribir. Y tú tienes que ver el estilo del autor para tú enfrentarte a lo que está diciendo. A veces tú le dices, no, pero mira, aquí el adjetivo, no sé qué, no dice lo mismo que aquí, o entre otras cosas. Y a veces te entiende, a veces no te entiende. Y el ensayo es un trabajo de mucho rigor, de mucho detalle. Y no que la novela no lo lleve, pero el ensayo para mí es mucho más difícil. Y tienes que enfrentarte a cada uno y enfrentarte al texto, a leerlo 1, 2, 3 veces. A veces yo me demoro porque la verdad que el ensayo se las trae. Y ver todo eso después con el autor, que él lo asimile, que esté de acuerdo contigo, para que el libro salga mejor, desde el punto de vista estilístico y de contenido. Y a veces uno ve cosas que tú dices, no, pero está repetida, aquí lo hice de una forma, aquí lo hice de otra, bueno, en fin. Todo eso es
parte del estilo autor, pero es parte del trabajo del editor que tiene que llevarlo a que sea un libro potable, que sea un libro que no se repita tanto esa serie de cosas y que el lector a la hora de enfrentarse pueda leerlo. Es una cosa muy importante lo que dije a ellos. Yo leo el libro, pero yo pienso en el lector, cómo el lector lo va a ver, cómo el lector lo va a leer, cómo lo va a asimilar. A mí muchas veces me han llegado a mi casa que se entera que he sido editora, mira, yo escribí un libro, yo quiero que tú me lo revises. Le he dicho, mira, un escritor escribe un libro, pero no puede estar dándoselo a la gente para que lo revise. Tú lo escribes, si después que tú lo escribiste al final, tú quieres que yo te lo revise, yo te lo reviso, pero tú lo vas a llevar a un editorial donde va a haber un editor que te lo edite. Pero no es que tú se lo llevas a todo el mundo, a fulano, a mengano, porque para darme su criterio. Escribe, después que tú escribas, entonces hay un editor que te va a hacer el trabajo de edición. No, ahí le voy a dar la palabra a Claudio un momento y además tenemos después una pregunta de Jorge, pero voy a hacer un comentario con esto de que preguntaba Agustín. A ver, nosotros hemos trabajado algunos libros que son, por ejemplo, resultados de coloquios o eventos que se han hecho en la Casa de las Américas y que por tanto son de varios autores. Ahí entra una de las cosas que te decía Ana María y que comentaba Claudia, que ya ni siquiera es poner de acuerdo o tratar de entender el estilo del autor, sino ver cómo tú estableces el correlato de una manera que además sea orgánica entre diferentes autores. Y súmale a ello que hay algunos libros, María Elena trabajó uno hace poco, en los que hemos incorporado debates que ocurren en los propios coloquios. Entonces, el registro de un texto que se envía para un libro tipo ponencia o que se envía para un evento tipo ponencia no es el mismo registro que tú utilizas en un debate. Porque al mismo tiempo, cuando tú estás declarando que es un debate, hay un componente coloquial que de alguna manera no puedes violentar. O sea, puedes eliminar determinadas repeticiones, determinados vicios desde el punto de vista de la expresión oral, pero tampoco puedes forzarlo de una manera tal que no parezca un debate, que se transforme en otra cosa. Entonces ese es otro de los retos que también en muchas ocasiones se enfrenta y que depende mucho del tipo de libro que se esté viendo, ¿no? A ver, yo quería hacerles una anécdota, porque bueno, ya que estábamos en la seriedad, vamos a reírnos un poco. El primer libro que a mí me tocó editar cuando empecé, ya propiamente, era El regreso de los Tigres de la Malasia de Paco Ignacio Taibo. Aquí en la Casa de las Américas. Y recuerdo que Caridad Tamayo, en parte porque yo adquiriera la experiencia de intercambiar con un autor todo lo que tenía que ver con los estilos y tal, me insistía mucho en sentarme con Paco, y Paco siempre estaba en la casa. Paco es parte de la Casa de las Américas, y Paco viene, estábamos en un contexto, creo que Feria del Libro, qué sé yo, y viene Paco, Paloma, estábamos en aquella, y yo le decía, Cari, yo me comunico con él vía correo, para hacerlo más formal, para que no se me vaya nada. No, siéntate con él, que es fundamental. Ya Magali y yo habíamos revisado algunas cosas y habíamos detectado en aquel libro que ya tenía como 11 ediciones, incluso en italiano, había sido traducido en otras lenguas. Magali y yo nos habíamos dado cuenta de que había un personaje que lo habían matado de dos maneras diferentes en el mismo libro. Un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho. Y nosotros teníamos pena de hacerle llegar a Paco Ignacio la impresión de que Paco, esta señora ha muerto de dos maneras diferentes. Y lo leíamos, Magali, ¿tú estás segura? Sí, estamos seguras. Y yo me siento con Paco y empezamos a ver otros detalles del libro, del estilo y tal, hasta que ya no podía evitarlo y le digo, Paco, pasa esto. Y aquel hombre se ha reído tanto, pero tanto, yo creo que lloraba de la risa. Y nos dijo, sí, arreglen eso. Lo gracioso es que esa mujer hasta en italiano murió de dos maneras distintas. Y bueno, después pasó, eso fue en el año 2017, creo que salió la edición de Los Tigres. En el año 2018, gracias a Caridad Tamayo también, participo en la Feria del Libro del Zócalo en México. Y por supuesto,
Paco Ignacio tenía un lugar central, una carpa espectacular con todas sus ediciones, por supuesto, ahí estaban Los Tigres de la Malasia, una edición bella que tenía, pero Paco iba todos los días, si no iba él, iba Paloma, iban al stand de la Casa de las Américas, nosotros estábamos al final, teníamos una bandera cubana grandísima que pusimos para distinguirnos, y teníamos bastante afluencia, habíamos llevado 4 cajas de libros, con nosotros íbamos cargando todo, y Los Tigres, era de los libros que más habíamos llevado. Y Paco Ignacio pasaba por el stand y todo el que él se encontrara, porque además todo el mundo lo conocía, siempre tenía el aquello de decir, la mejor edición del regreso de Los Tigres de la Malasia la van a comprar en el stand de la Casa de las Américas. Vendimos los libros en 2 días y habíamos llevado, creo que más de 20. Y él tenía su libro vendido en su stand de la Brigada para leer en libertad y bello. Y él decía, vayan a buscarlo en la Casa de las Américas. Y nos quedamos sin el libro en 2 días. Primero era en el corazón y después la frente. Con respecto a lo que habló Claudia, yo me acuerdo en un diplomado de edición que yo di, y estaba en Unión, y llegaron los mexicanos, que son muy buenos también, y en una de las clases que dieron, ellos se presentaron, que estábamos allí editores de todas las editoriales, y dijeron que el mejor trabajo de edición que ellos conocen se hace en Cuba. No estoy hablando de la Casa de las Américas ni de otra editorial. Los mexicanos lo dijeron allí, porque dice que ellos se quedaron asombrados, porque fueron a muchas editoriales, de cómo el editor cogía el texto, eso mismo que dice ella, esto, lo otro, mira, mataron a la mujer de 2 formas diferentes, mira, aquí el hombre este tiene la corbata roja, pero en el otro capítulo la tiene verde. Todo eso, y ellos lo dijeron, el mejor trabajo de edición que nosotros conocemos lo tiene el editor cubano. Jorge, usted iba a preguntar o comentar. Bueno, no sé, Clau, Ana María, si quieren comentar algo más. Un detalle, algo que nos ha pasado, yo creo que a muchos de los editores y que ya nos queda de por vida, es que ya no nos podemos leer ningún libro sin irlo editando línea por línea. Ya sea una novela, ya sea un ensayo, sea una crónica, un testimonio, nosotros vamos leyendo y editando. El periódico, vamos leyendo y editando. Y además ya es una cosa que nos salta a la vista, en la programación de la televisión, tantos errores a veces, desgraciadamente, que salen en la prensa y estamos, ay, pero mira esto, ay, pero que... Y se atormenta, o sea, tenemos a veces a alguien, un interlocutor que nos dice, pero bueno, debes parar, estás intensa. No, es que ya te salta, es como una pelusa en un ojo, no puedes evitarlo y entonces vas editando. Bueno, con lo que dijo Jorge Forné, es verdad, cuando tú haces un libro y encuentran algo, te fenestran, acaban contigo. En Unión yo tuve 2 momentos de eso, suerte que como dice ella y dice acá, y dice, como yo lo escribo todo, que lo aprendí en Pueblo Educación, fue mi escuela, yo todo lo escribo, lo que aprobó el autor y no. Y cuando salió el libro, el autor cubano, que ya un autor muy importante, un dramaturgo, que escribió una novela, me pidió la cabeza, como decimos los cubanos, porque ahí había errores, y aquí. Míralo aquí, usted no la aprobó. Usted no la aprobó y yo se lo señalé. Pero enseguida el editor había que, para morir. Cuando empezó el trabajo ya en computadora, en la misma Unión, que entonces una vez creo que pasó aquí también, tú pones diferentes, el late final, las primeras pruebas, la segunda, en un mismo fichero. Todavía no tenemos la experiencia allá en Unión, y un libro que salió para la feria de un autor de Santa Clara. Sí. Aquello fue, yo llegué allí y yo me quedé suerte, que mi jefa y Olga Marta dijeron, ese libro no lo hizo, no, eso no es problema de Ana María, imposible. Y efectivamente es que habían cogido en uno de los ficheros, el jefe de producción, junto con la compañera, mandó la visión que no era, pero aquel autor me pidió la cabeza. Además, con tan mala pata, que un libro que se hizo, una persona que sabe mucho, puso en su libro ese ejemplo de mal trabajo de edición. Puso el libro, puso el autor, no me puso a mí, Ediciones Unión. Yo pensé llamarlo, pensé escribir, pero no lo hice. Porque yo convencida
y la maldición de los niños estaba clara y no me pasó nada. Porque además... O sea, tienes la cabeza bien puesta porque te han pedido varias veces. Y yo me sé defender. Y el último caso fue en Casa de las Américas. Casa de las Américas, yo hice un libro, que tenía un prólogo de un cubano americano. Yo trabajé el prólogo estaba difícil. Realmente tuve errores de redacción porque no puedo explicar. Todavía a esta altura de la vida, yo ese libro lo tengo y yo no me he sentido con fuerza de coger el libro, verme a leer aquel prólogo y ver los errores. Rita Mana envió una carta a la editorial, pero lo que aquello me cayó súper bien, me amonestaron, primera amonestación privada en los años de trabajo que yo llevo. Aquello por poco me muero. Pero tuve la satisfacción de que Retamar, en aquella carta que envió, y después yo fui a hablar con Marcia, la calidez, el cariño, la forma en que él presentó el error mío. Y eso siempre lo voy a recordar. Es verdad, él es una gente que sabe mucho, sapientísima, y dije, si él lo dice es porque el libro está... Al principio no lo entendía, es porque es verdad que yo dejé errores ahí. Muy trabajado el libro, sin querer ahora justificarme, pero realmente me sentí reconfortada en el sentido de cómo él trató el asunto y cómo lo trató Marcia. La verdad que sí. Ese libro se reeditó en la Casa de las Américas, yo no quería ni verlo, y lo primero que dije, ¿va con el mismo prólogo? Me dijeron, no, va a ser el prólogo otro autor. Y bueno, son cosas difíciles que uno se enfrenta al trabajo porque es que no hay nada perfecto. Perfecto no hay nada. Pero se le agradezco mucho a Rita Marea y a Marcia cómo trataron, cómo manejaron la situación. La verdad. Bueno, entonces yo reitero que si bien parte de esto tiene que ver con el 65 aniversario de la editorial, tiene que ver también con la certeza de que una institución siempre se hace más fuerte en la medida que quienes estamos acá conocemos lo que hacemos y compartimos lo que hacemos. Y esa es una parte de la voluntad que también nos anima, lejos de convertirse en una dificultad. A mí me parece una potencia que este espacio sea compartido principalmente con trabajadores y trabajadoras de la casa. Porque yo creo que darnos esta oportunidad de saber, sobre todo en estos tiempos y en estos momentos, que por diferentes razones hay otras maneras de sociabilidad, hay menos constancia en ocasiones en esos espacios de sociabilidad y de socialización e intercambio, compartir lo que hacemos, yo creo que da una perspectiva mucho más amplia de lo que somos como Casa de las Américas, porque además aquí todos de una forma u otra, de una manera u otra, tenemos que enfrentarnos o tenemos que contactar con alguien que está entrando a la casa y preguntando por lo que se hace en la Casa de las Américas. Y es muy útil, como siempre, que podamos hablar del cuadro que está en la entrada, que podamos hablar de la librería Rayuela y que podamos hablar de lo que hace la editorial, y eso no solamente lo hace quienes trabajamos en la editorial. Así que agradecer la participación, la asistencia de ustedes, agradecer por supuesto a Claudia y a Ana María por la disposición, por la presencia, por lo que compartieron acá, que hay cosas que uno, a pesar del intercambio que se hace, entera de ellas por primera vez. Esto es un diálogo que por lo menos para mí también ha sido muy enriquecedor, y creo que entonces nos vemos de nuevo en septiembre para otro espacio como este. Yo les pediría, si podemos, un aplauso para Ana María y para Claudia. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos y todas y a ustedes por estar aquí.